Vamos a dar comienzo entonces a la clase 1 del módulo 3 de TICS, que corresponde a editores de texto, en este caso el más conocido, el Word, o puede ser también editor de texto de documentos de Google, ¿ya? Google Docs. Entonces, ¿qué son los editores de texto? ¿Ya? Los aprendizajes esperados, ¿cierto? Elaborar documentos de texto incorporando determinados formatos, estilos, inserción de imágenes, tablas, hipervínculos, encabezados y pie de páginas, ¿ya? Entonces, los editores de texto como Word son la aplicación o programa más utilizado para crear diferentes tipos de documentos como cartas, currículos, informes, etc. ¿Ya? Bueno, para no leer tanto, ¿qué hacemos con los editores de texto a diferencia del PowerPoint, por ejemplo? Lo que hacemos es trabajar el texto para darle algún formato, ¿ya? Poder editarlo, poder escribirlo y presentarlo de una manera que contengan grandes volúmenes de información, a diferencia de la diapositiva, donde yo pongo el texto específico que quiero presentar o el que quiero leer. Acá yo puedo configurar el texto de muchas maneras. Por ejemplo, el famoso tríptico, ¿ya? El tríptico lo podemos hacer en el Word. Un folleto impreso a doble cara, poner imágenes, darle las vueltas, configurar lo mismo que ya hemos visto en el PowerPoint, con el editor de imágenes, también lo podemos hacer en el Word, pero poniendo el texto en algún lado, arriba, abajo, en formato APA o como ustedes quieran. Entonces, vamos a ver lo que sería la cinta de opciones del Word. Voy a hacer un documento nuevo. Documento de Microsoft Word. Y tenemos la famosa cinta de opciones. Entonces, la pestaña inicio, al igual que en el PowerPoint, que es lo que tenemos acá, la única diferencia es que no trae el grupo diapositivas, pero tenemos el grupo fuente, que ya lo habíamos visto, y el grupo párrafo, ¿ya? Hasta acá, la única diferencia que tiene es que el grupo párrafo agrega un par de cosas más diferentes o las distribuye de otra manera, pero funcionan de la misma manera, son idénticos, ¿ya? Tenemos el tipo de letra o el tipo de fuente, el tamaño, si es negrita, cursivo, subrayado, botón de borrar formato, el botón del color de tipo de fuente, la alineación de texto, las viñetas o las listas numeradas. Acá tenemos también el encabezado y pie de página. El encabezado y pie de página es un segmento de la hoja. Bueno, esa sería la hoja completa, ¿cierto? El segmento de acá arriba o del fondo de la página se conocen como encabezado y pie de página. ¿Yo cómo lo puedo ver? Desde la pestaña Insertar, tengo el encabezado y pie de página en el grupo encabezado y pie de página. Cuando yo inserto un encabezado, ¿qué es lo que hago? Se habilitan esos segmentos. Dame un segundito. Cuando se habilita el segmento del encabezado, yo puedo escribir una información, lo que yo quiera, por ejemplo, informe de TICS. Salgo del encabezado y pie de página. ¿Cuál es la gracia? Que lo que esté en el encabezado y pie de página se va repitiendo automáticamente en cada hoja. Para eso sirve. Entonces, ¿cuál es la información que nosotros configuramos en el encabezado y pie de página? Por ejemplo, el nombre de la empresa, el teléfono, el correo de contacto, podemos poner el logo de la empresa, ¿ya? Información que es importante tenerla siempre a mano. Entonces, esa es la configuración. Voy a repasar los conceptos primero y después los vamos a ir viendo uno por uno, ¿ya? Entonces, ahí está la configuración, ¿cierto? Ya. Tenemos la tabla de contenido, ¿qué más queda? La tabla de contenido. Como recomendación, la tabla de contenido se insertará donde quede marcado el cursor, por lo que debemos dejarlo en una segunda hoja, después de la portada, para evitar que quede en otra parte del documento. ¿Qué quiere decir la tabla de contenido? Las tablas de contenido contienen todos los textos con hipervínculos, ¿ya? O sea, con direcciones de páginas web, por ejemplo, que me llevan a alguna página de referencia, de donde saqué yo la información, ¿ya? De donde puedo encontrar un manual de procedimientos, donde puedo encontrar los productos, un catálogo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se configura la tabla de contenido? A diferencia del encabezado de pie y página,
del formato del texto, del tipo de letra, el tipo de fuente, de todas las otras configuraciones, la tabla de contenido requiere que yo tenga información en la tabla, o sea, perdón, en el documento. Por ejemplo, voy a poner acá un título que va a ser Introducción. Y voy a poner otro título que se va a llamar Resumen. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Lo selecciono, le voy a asignar el nivel en la pestaña Inicio, Grupo Estilos, le voy a asignar el nivel de título 1. Y voy a hacer lo mismo con este resumen. Selecciono el texto, pestaña Inicio, Grupo Estilos, título 1. Hasta ahora no ha pasado nada más que cambiarle el color del texto. Pero si yo voy a la segunda hoja y voy a la pestaña Referencias, Tabla de contenido, e inserto una tabla de contenido, me aparecen esos textos como contenido de la tabla, lo que puede ser el índice. Me faltó acento, tilde. Entonces, ¿cuál es la gracia de la tabla de contenido? Que me dice control más clic para seguir el vínculo. Es un hipervínculo dentro del mismo documento. Pensemos en el caso suyo. Nos mandaron un manual de brackets nuevo, ¿cierto? Innovador, que van por dentro, son exteriores y son invisibles, que requieren una instalación especial, y un manual de 50 o 200 hojas, no sé. Y ustedes quieren ver una parte específica, la mantención. Voy a la parte de la mantención, control más clic, y me lleva directo a esa página. Para eso se usa la tabla de contenido. ¿Ya? Estos son como los elementos más importantes que uno generalmente no conoce. El encabezado y pie de página y la tabla de contenido. También tenemos el salto de página. El salto de página es utilizado para organizar mejor el esquema y la paginación de tu documento. Permite organizar determinada información para que empiece desde una página determinada o para señalar el final de una sección antes de que llegue al límite de la página. Tipos de estructura de textos. Como pueden ver acá, tenemos 3 ejemplos diferentes. La ortografía es el conjunto de reglas y convenciones que rigen el sistema de escritura habitual establecido por una lengua estándar. Lo que está hablando acá en el fondo es que lo que ustedes van a presentar va a tener directa relación con el tipo de fuente. ¿Ya? Según como ustedes lo presenten, como lo escriban, va a tener una llegada diferente hacia la persona, al lector. Las estructuras. ¿Ya? La verdad es que estas estructuras están un poco largas, o son bastante específicas, mejor dicho, son bastante detalladas, pero va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Pensando en una carrera de un técnico en odontología, ¿ya? Ustedes están más por el lado del informe o de la carta, ¿ya? Una carta que tenga que enviarle a algún paciente o el informe específico respecto de un procedimiento dental que se hizo o que se va a realizar. Las planillas, que son prototipos, ¿ya? Al igual que en el PowerPoint, ustedes pueden ir a Archivo, Nuevo, y pueden seleccionar alguna de estas plantillas para tener un documento preformateado. ¿Ya? Por ejemplo, este. Membrete de curva azul. Eso me queda configurado en el encabezado. ¿Sí? Entonces yo puedo escribir logotipo acá, el nombre de la empresa, qué sé yo, toda mi información respecto de este membrete, y me va a ir apareciendo en cada una de las páginas o de las copias que yo quiera hacer. ¿No? Ya. Hasta ahora, vamos a trabajar con 3 conceptos principales en el Word, porque de repente uno piensa que simplemente escribir. Entonces no se trata solamente de escribir. Tenemos como puntos principales el encabezado y pie de página, la tabla de contenido, ¿ya? Y podríamos utilizar los hipervínculos y los formatos o plantillas de Word. Hasta acá, con los conceptos que hemos visto. ¿Conocen alguno? ¿Son nuevos para ustedes? ¿Los ven muy complicados? ¿Qué les parece?
La verdad es que no son tan complejos, ya son más bien, esto es mecánico. Requiere... Ahí Cata dice, por mi parte no los conocía. Sí, la verdad es que es como no muy conocido la ejecución, pero uno lo ve cómo pusieron esa imagen, de dónde apareció, cómo se configura. Uno puede haberlo visto, pero no sabe cómo. Esta es la manera en la que la mayoría de las personas configuran un documento. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un ejemplo práctico donde vamos a ir viendo uno por uno, al igual que configurar un documento de PowerPoint como lo hicimos la vez anterior. Entonces vamos a abrir el documento de nuevo en blanco. Lo primero es que uno siempre parte con la hoja en blanco, con el cursor partiendo en la primera hoja. Como recomendación yo le diría que haga varios saltos de línea. El salto de línea se hace con la tecla Enter, ¿cierto? Hasta llegar a una segunda hoja. Siempre deje varios espacios por si tiene que mover algún elemento dentro del documento para que no empiecen a chocar. Con 2 hojas es suficiente para poder trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir la misma línea del ejemplo anterior, ¿cierto? Hablar de las TICs, pero de esta manera, a diferencia de la otra vez, lo vamos a hacer en formato informe, que son las TICs. Y vamos a usar el ejemplo más clásico de todos, lo vamos a sacar de Wikipedia. Tecnologías de la información y la comunicación. Entonces yo selecciono esto, lo voy a copiar y lo voy a pegar. ¿Lo voy a pegar acá directo en la primera página o lo pegaré en la segunda o tercera? ¿Qué creen ustedes? La segunda, ¿ya? Cuando empiecen a copiar información, traten siempre de dejar la primera página libre, porque en esa va la portada. La segunda página la vamos a dejar para la tabla de contenido, la que estábamos viendo. La información la vamos a empezar a poner recién a partir de la tercera. La información general. Entonces, antes de copiar información, vamos a configurar la portada y dejar el espacio para el índice. Acá abajo tenemos el control del zoom. Yo voy a alejar el documento, ¿no?, para poder ver una sola hoja, o ver la hoja desde más lejos para poder determinar cuál es la mitad, ¿cierto? Ahí. Pregunta rápida, ¿había un comando con el que yo les había enseñado para seleccionar toda la información o todo el texto? ¿Se acuerdan cuál era? Una combinación de teclas del computador para seleccionar todo. Control E, perfecto, Estefanía. Entonces yo presiono Control E, me va a seleccionar todo lo que está en el documento, y le voy a decir primero que nada, voy a cambiar el tipo de letra a Adobe Every. Voy a cambiarle solo el tipo para que quede el mismo tipo de fuente. Acá al medio voy a ponerlo en tamaño de letra 36. 28. 28. Y voy a escribir sin signo de pregunta. ¿Qué son las tecnologías de la información y la comunicación? ¿Ya? Y lo mismo que habíamos visto anteriormente, vamos a seleccionar este texto, lo vamos a alineación al centro, en negrita y subrayado. Acá lo que podemos hacer es jugar un poco con el tamaño de la letra para que quede más ordenado o quede en una sola línea de texto. Ahí ustedes van viendo qué es lo que más les gusta. Vamos a dejar en 24 para que no quede tan chico.
Ahí está. Entonces, de esa manera configuramos el título que va a quedar al medio, ¿cierto? Acá vamos a hacer configuración de texto a la derecha, que es lo más típico, y vamos a poner nombre, las varillas, asignatura, le vamos a poner simplemente tics para no escribir tanto, y la fecha. Que esta es la manera como de hacer un informe, digamos, tanto para un estudio, para el instituto, el colegio, e incluso puede ser un informe laboral. Listo. Ahí está la fecha. Esta hoja que está acá, que nos quedó aquí al medio, solita, la vamos a dejar así, con todos estos saltos de línea, sin nada, porque acá vamos a insertar la tabla de contenido, que sería el índice. Entonces, en esta tercera página vamos a empezar a configurar la introducción. ¿Cómo vamos a configurar la introducción? Seleccionamos el texto, lo vamos a poner centrado, en negrita, subrayado y en tamaño 18 o 20. Y acá vamos a pegar la información que teníamos acá. Copiar. Clic derecho, pegar. Y ahí tenemos esto. Ahora, esto yo llegué y lo copié de Wikipedia. ¿Qué es lo otro que podríamos hacer? Voy a ir hacia atrás. Cuando nosotros vamos a pegar, podemos dar clic derecho y tenemos las opciones de pegado. Podemos pegar manteniendo el formato de origen, o sea, de donde viene. Podemos combinar los formatos para que tome el tipo de letra con el que está configurado el documento, o mantener solo el texto, para que quite los hipervínculos. ¿Se fijan que tiene hipervínculos este texto? Está en palabras en azul. Para que no tenga esos hipervínculos, utilizo esta opción y me mantiene solamente el texto. En el formato de Adobe Evriew, que es el que yo había escogido, para mantener la uniformidad del texto. Y de esta manera, yo garantizo que lo que voy copiando, sacando desde internet, ¿cierto?, mantenga la configuración original que yo necesito para el documento. Entonces lo voy a hacer de nuevo. Tengo el texto seleccionado, copiar, copiar acá. Clic derecho, opciones de pegado, mantener solo texto, y ahí está configurado. Vamos a ver si unos bolitos de ahí. Ahí está. Listo. ¿Qué más le podemos hacer a esto? Lo seleccionamos. Bueno, está en Adobe Brew, ¿cierto? Le vamos a poner alineación justificar. Y le podemos poner espaciado después del texto. En el grupo párrafo, porque una cosa es el interlineado. Lo que vamos a hacer ahora es agregar un espacio antes del párrafo. Cosa de que cuando yo haga el salto de línea no me quede todo junto, me quede con ese espacio que trae ahí. Así no le tengo que dar un doble salto de línea. Hasta acá. ¿Cómo vamos? Bueno, ya, gracias, Estefanía. Ya, eso es para configurar entonces cualquier texto que ustedes quieran, ya, desde internet. Tenemos la introducción, vamos a seguir agregando un par de cosas más. Vamos a agregar la historia, solo a modo de ejemplo. Clic derecho, mantener solo el texto. Clic derecho, copiar. Y dispositivos.
Vamos a hacer solamente esos tres, para no poner tanta información, y vamos a poner acá un último que se llame conclusión. Le vamos a poner cualquier cosa de acá del fondo. Ahí está. Ya. Esto es lo que uno haría normalmente, como sacar información y comenzar a copiar y pegar. Lo que ustedes debieran hacer realmente, una, es escribirlo derechamente con sus propias palabras, y si van a sacar información desde Internet, tienen que aprender, digamos, a diferenciar la cual es la que les sirve, leer este párrafo, enfocarlo en lo que ustedes quieren hablar, darle el sentido respecto de la aplicación al contexto del que están hablando. Vamos a agregarle un par de imágenes para que no quede tan simple. Vamos a usar esta imagen. Copiar imagen. Vamos a ponerla acá. Respecto de las imágenes, cuando yo las pego, a diferencia del PowerPoint, ya cuando yo pego una imagen, vamos a ver otra. Las imágenes en el PowerPoint yo las puedo mover libremente, en el Word no, ¿ya? Como que vienen medias tiesas, por decirlo de alguna manera. Como que no se mueven tan libremente. De hecho, si se fijan, yo al ir moviéndola, me va quedando entre medio del texto y lo va cortando. Para poder obtener ese efecto que se tiene en el PowerPoint de poder mover la imagen libremente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle clic derecho a la imagen, ajustar texto, cuadrado. O también podemos hacer seleccionar la imagen, pestaña formato de herramientas de imagen, ajustar texto, cuadrado. Es la misma opción. Y de esta manera podemos mover la imagen libremente. Y de esa manera pueden lograr un cambio radical en la presentación del documento que ustedes están haciendo. Vamos a agregar algo para la historia. Lo vamos a pegar acá. ¿Cierto? Vamos a achicar. Ya. Esta imagen, por ejemplo, tiene una línea negra arriba. No quiero que tenga esa línea. Marco la imagen, pestaña formato, y tengo el botón recortar. Tomo alguna de estas líneas, ¿cierto? Con un clic sostenido, arrastro y puedo recortar la imagen para sacarle un segmento a una parte que a mí no me interese. De esa manera le borré la línea negra que tenía arriba. Voy a arrastrar la imagen, ¿cierto? Pero antes de ello tengo que ponerle ajustar texto cuadrado y ahí la puedo mover. Este texto tengo que dejarlo en alineación justificar. Y esta imagen puede quedar acá. Y una más para los dispositivos. Copiar imagen, clic derecho, pegar. Listo, ahí está. Ya. Ahora, estas imágenes están ahí, ¿cierto? Algunas con una configuración pequeña, pero también se puede hacer el mismo tratamiento que en el PowerPoint. Seleccionamos la imagen, pestaña formato, le podemos poner contorno de imagen, por ejemplo, que no se utiliza mucho, para que, sobre todo si la imagen es con algún borde o parte blanca, para poder determinar dónde empieza y dónde termina la imagen. En este caso, por ejemplo, yo no sé dónde termina, sé que está esta imagen, pero el archivo como imagen como tal, dónde empieza y dónde termina, no lo sé. En ese caso, lo mejor es ponerle un borde, ¿cierto?
de algún color, en este caso vamos a utilizar el negro. Y le podemos hacer las mismas configuraciones, como les había dicho, ponerle efectos de imagen, que tenga sombra, que tenga un giro en 3D, ¿no? O que tenga bisel, un iluminado. Ahí ustedes verán con qué la pueden configurar, ¿ya? Pero son las mismas configuraciones que ya habíamos visto. Vamos a terminar de configurar estos textos. Alineación justificar. Alineación de texto justificar. Y ahí estaríamos, ¿ya? Esto es lo básico con lo que ustedes alguna vez han, bueno, lo que deben haber visto toda la vida o con lo que han trabajado. ¿Ya? Ahora vamos a empezar a configurar lo que sería el encabezado y pie de página. Para configurar el encabezado y pie de página lo puedo hacer en cualquier hoja, en la que yo quiera. De preferencia yo le recomiendo utilice una que tenga harta información, como por ejemplo esta. Porque de esta manera usted puede ver cómo va a quedar con la configuración del encabezado y pie de página. Esta que está acá, la que dice historia. Si se fijan, tiene el título ahí y el texto viene al final, entonces podemos, sabemos que si tiene mucho texto, mucha información, la hoja se va a ver bien. Entonces, ¿cómo accedemos? Pestaña insertar, grupo encabezado y pie de página, y acá tenemos tres botones, encabezado, pie de página y número de página. Si bien son tres botones, son solamente dos segmentos, el encabezado y el pie de página. El número de página se configura o en el encabezado o en el pie de página. Recomendación. Cuando usted vaya, le pidan un informe que lleve numeración, lo primero que tiene que configurar es el número de página. Lo primero. ¿Por qué? Si yo configuro el número de página, por ejemplo, formato sin número, el número de página al final de la página, el número que queda a la derecha, ¿cierto? Me agregan los números al final. Y después yo digo, voy a configurar el pie de página para agregarle mi información de contacto, por ejemplo. Pestaña insertar, pie de página, le voy a poner columna en blanco, 3 columnas, y lo que hace es borrarme el número. Entonces, cuando yo quiero poner el número y más información, tengo que configurarlos al mismo tiempo que agrego el número. Entonces, ¿cómo lo hago? Pestaña insertar, número de página, al final de la página, en este caso lo vamos a agregar a la derecha, y acá con estos números, inmediatamente empiezo a escribir la información que quiero agregar. Por ejemplo, el correo, y puede ser la página o de la empresa o del sitio de venta suyo, que ahí uno tiene que ver qué información es. Vamos a dejar ahí, no es necesario más, ¿ya? Entonces, de esa manera nos quedan los números, el correo y la información de contacto. También la podemos poner hacia abajo, y quizás hay un número de contacto. Y ahí nos queda el número y la información de contacto en todas las hojas. ¿Ya? Entonces recuerden, para configurar el número e información, lo hacen inmediatamente, después de agregar el número tienen que empezar a configurar. ¿Ya? Y el encabezado se puede configurar de la misma manera que el pie, pero en este caso la información, al no llevar el número, lo configuramos de manera directa. Que son las TICs. Vamos a agregar logo, ENAC, imágenes. Vamos a utilizar este. Copio la imagen. Yo puedo pegar imágenes en el encabezado y pie de página.
me sirve. Y les puedo hacer el mismo tratamiento que le hice a las otras imágenes. La puedo reducir, pestaña formato de herramientas de imagen, la voy a recortar para que no quede tan grande. Y le voy a dar ajuste de línea, ajuste de texto, perdón, cuadrado. Y de esta manera muevo la imagen libremente. Voy a cerrar el formato y encabezado de página y ahí me queda con el título, ¿cierto? Y el logo en todas las hojas. ¿Qué es lo último que faltaría? Yo para habilitar o para poder seguir configurando el encabezado y pie de página, simplemente le doy un doble clic acá en la parte superior. Doble clic y se abre, se habilita. O puedo ir, pestaña insertar, encabezado y pie de página, editar encabezado o editar pie de página. Personalmente yo prefiero darle doble clic porque es más rápido. Ya. Cuando estamos editando el encabezado y pie de página, nosotros tenemos la opción de primera página diferente. Y de esa manera, en la primera página, en la portada no nos aparece nada. Empieza a aparecer a partir de la segunda. Y de esa manera quitamos la numeración, quitamos el logo y nos queda la primera página limpia. Hasta aquí, mis estimadas, ¿cómo van? Ya. Vale, gracias. Ya, eso sería el documento configurado entonces con el encabezado y pie de página. ¿Qué es lo que nos estaría faltando por configurar? La tabla de contenido. La tabla de contenido, ¿cómo se configura? Primero que nada, si yo intento, dejé esta segunda hoja en blanco para poder insertar en la tabla de contenido. Si yo voy a la pestaña referencias e inserto la tabla de contenido, me dice que está vacía porque no tiene absolutamente nada. ¿Cómo le puedo agregar yo elementos a la tabla de contenido? Como lo habíamos hecho anteriormente. Selecciono un texto, pestaña inicio, y en los estilos le agrego si va a ser un título de nivel 1, título 2, o simplemente un título, o de nivel 3, y ahí voy agregando los demás. ¿Cuál es el problema? Si yo escojo el título 1, me cambia la configuración. ¿Sí? Me queda en tipo Calibri, tamaño 16. Y yo la tenía en Adobe Evreux, tamaño 20, en negrita y subrayado. ¿Cómo puedo mantener esa configuración pero que siga siendo parte de la tabla de contenido? Voy a ir al título 1, le voy a dar clic derecho, modificar, y acá modifico el título 1. Vamos a poner entonces el tipo de letra, que es Adobe Evreux, tamaño 18, de color negro, alineación de texto, centrar, en negrita y en subrayado. Acá nosotros tenemos la muestra de cómo va a quedar. Le doy a aceptar, selecciono este título y ahora le aplico el título 1. Y me quedó igual como estaba, pero tiene el nivel de título 1. Cuando yo selecciono un texto normal, me dice en el grupo estilos, me dice que está como normal. Cuando yo selecciono un título, tiene que estar seleccionado este cuadro de título 1. Voy entonces con historia, selecciono, marco título 1. Voy a seleccionar dispositivos, título 1, y conclusión, título 1. Ahora, si se fijan, las hojas quedaron como un poco desordenadas. No se preocupen ordenarlas al tiro porque hay que actualizar o, bueno, esta tabla de contenido la vamos a eliminar.
voy a ir a la pestaña referencias, tabla de contenido, agrego la tabla de contenido y ahí me agregó las hojas. Cada cosa que yo vaya agregando en la tabla de contenido me va haciendo espacio hacia abajo. Entonces, por eso lo primero que tengo que hacer es dejar el documento armado, con todos los espacios, con las imágenes, con el texto, y cuando ya está ordenadito, le voy agregando la tabla de contenido para después borrarle todos estos espacios que me va agregando. Porque si me pongo a agregar texto e ir configurando la tabla de contenido, voy a tener doble trabajo. Es mejor configurar todo el documento de una y después simplemente le borro los espacios adicionales. Como en este caso. Ahí, lo voy a borrar acá. Ahí tenemos dispositivos y ahí está listo. Esto está en tipo Arial. Y está más chico. Tiene que ser tamaño 11. Ahí sí. Esto para abajo. Ahí estaría. Esta última hoja la vamos a dejar igual. Entonces, ¿qué pasa? Si yo necesito ir a los dispositivos, control más clic y me lleva directo a esa hoja. ¿Qué pasa si la página dispositivos cambia? Ya no va a estar en la número 6, va a estar en la número 8 o 6, 7, qué sé yo. Le agregué más cosas al documento. Ahora quedó en la página 7. Y en la tabla de contenido me dice que está en la página 6. Marco la tabla de contenido, actualizar tabla, actualizar toda la tabla. Y se actualizan todos los números. Entonces, vamos a hacer un repaso, ¿cierto? Configuramos los textos, configuramos el encabezado y pie de página, configuramos la tabla de contenido, ¿ya? Los saltos de página, la verdad es que vienen acá, ¿ya? El salto de página es simplemente para ver si o sea, uno le puede insertar el salto de página para agregarle los espacios, como dice ahí, pero la verdad es que con la configuración predeterminada del documento que ya tiene, no debieran tener mayor problema. Y con eso estaríamos. ¿Ya? ¿Qué nos quedaría? Pendiente. Vamos a agregar ahora las referencias. Referencias, que lo vamos a hacer también parte de la tabla de contenido. Las referencias de donde yo saqué la información. En este caso, las TICs yo las saqué de Wikipedia. Entonces voy a tomar este hipervínculo, lo voy a copiar y lo voy a pegar en el Word. Doy un Enter para que me quede el hipervínculo. Entonces yo de esta manera voy agregando las referencias de dónde saqué la información. Ahora, si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablamos de buscar información, ¿dónde dijimos que la íbamos a buscar cuando fuera de estudios? En Google Académico. Entonces yo debiera haber buscado guías de la información y comunicación en el Google Académico, y por ejemplo acá me aparece este PDF, las tecnologías de la información y comunicación en el aprendizaje. Y toda esta información que yo saqué de este PDF, tomo este link, lo copio y lo pego en el Word.
Y con eso pueden configurar un documento lo básico. ¿Qué más nos va quedando? Las tablas. ¿Cómo insertar una tabla? Por ejemplo, si yo necesito hacer dispositivos, un listado de dispositivos, en la pestaña Insertar tengo el grupo tablas, donde puedo dibujar una tabla. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hacer dispositivo y sistema operativo. Computador. Windows o Linux. Celular. Android o el iOS, que es el sistema operativo de Apple. Tablet. Tenemos con Android. También pueden ser con iOS, pero esos serían los iPads. Y ahí voy haciendo una tabla comparativa para elementos. Las imágenes y formas ya lo habíamos visto. Diseño, formato, referencias también, la correspondencia. Con eso estaríamos. Hasta acá, preguntas, dudas, consultas. Ya, la tercera evaluación consiste en esto. Ya, ustedes van a tener que generar un documento, ¿cierto? Donde un informe se le va a pedir un pauta igual que para el PowerPoint, con ciertas libertades, enfocado en su carrera, y tienen que cumplir con elementos como los que vimos ahora. El ajuste de línea, los espacios, tipo de fuente que ya habíamos visto, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está. ¿Ya? Entonces vamos a repasar para ir cerrando. Lo primero, recuerden, es siempre hacer varios espacios en el documento para tener espacio de trabajo. Configurar la portada. Podemos utilizar el control del zoom para ver cuál es el punto medio, dónde quedaría mejor el título. Después de eso dejamos una hoja en blanco para agregar la tabla de contenido y comenzamos a agregar la información y a ordenarla. Partimos por la introducción, después los resúmenes, la descripción del problema. Ya, nosotros en el PowerPoint acá tenemos cuál es la estructura de un documento. Está acá, ya, por ejemplo, en el caso de informe, portada, índice, introducción, el desarrollo, la conclusión, los anexos y la bibliografía. Entonces acá yo estoy comentando la introducción, hablo un poco de la historia, que estoy desarrollando el informe, los dispositivos con los que se trabajan con las tecnologías de la información y la comunicación, alguna imagen de referencia, y derechamente la conclusión y al final las referencias o anexos. Una vez que está todo ordenado con imágenes, siempre con las imágenes, cuando ya tengo todo cuadrado y estructurado, comienzo a agregar el encabezado y el pie de página para ver cómo se comportan respecto de la información y agrego la tabla de contenido para ir borrando los espacios de los elementos que se me van agregando al final. ¿Ya? Con eso estaríamos. Voy a detener la grabación.